Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Hoy os voy a hablar de los libros que estoy empezando a leerme en este mes de mayo, ¿de acuerdo? A ver, empecé por Los Ingratos de Pedro Simón. Es un libro muy conocido y además ha sido premio Primavera de novela de 2021. La verdad es que Los Ingratos me ha gustado bastante. Estamos hablando de una época en España muy peculiar. Estamos en 1975, justo cuando termina la época de Franco y empieza lo que es la transición. Y entonces hablamos sobre David. David, todo lo que vemos durante la novela es a través de los ojos de un niño. Se llama David, muy jovencico, tendrá unos 10 años o unos 8 o 10 años más o menos. Y entonces él nos va contando pues todo lo que ve en el pueblo donde su madre es profesora. Entonces su padre es comercial de la Chrysler y su madre es profesora y entonces profesora en el pueblo. Entonces se hace con el pueblo, se hace amigos allí, nos cuenta pues todo lo que son las amistades que se hace, los juegos, la vida, lo que es la vida en un pueblo cerrado en la época de 1975, donde todavía no han llegado algunos cambios que sí están llegando a la ciudad. Es un libro magnífico, a mí me ha gustado mucho. Está editado por Espasa en ámbito cultural y tiene un momentito, 279 páginas. Lo que cambia este libro, o sea, lo que hace este libro importante es que llega la emérita exactamente, a ayudar a la madre. Ayudar a la madre porque la madre no puede más, con el padre fuera de casa todo el día y con su hermana, ¿de acuerdo? Pues con sus hermanas, pues entonces es una mujer sola en un pueblo, profesora, pues necesita ayuda. Entonces Emérita da un cambio radical a la casa. David la adora como si fuera su propia madre y entonces nos habla mucho de la vida que les hace, el cambio de vida que les hace Emérita en esa casa, ¿de acuerdo? Es un gran libro, a mí me ha gustado mucho, merece la pena su lectura. Y otro libro que me he leído de momento en mayo es de Mónica Gutiérrez, El Club de Lectura para Corazones Despistados. Esto es una delicia de libro. Es un libro para leer entre un libro gordo de estos pesados y otros, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que es un dulcecito. Te lo lees en nada de tiempo. En una tarde te lo puedes leer. Y aquí nos cuenta de Abril, que ha tenido un problema laboral importante y entonces habla con su abuela y se va al pueblo de su abuela, donde su abuela es bibliotecaria de una biblioteca pues muy especial, muy familiar. Entonces es uno de esos pueblos que ya no tienen habitantes apenas, nada más que unos cuantos del pueblo. Y entonces es uno de esos pueblos casi vacío, de la España vaciada, pero de la zona del Valle de Arán. Entonces allí también se encontrará con Alex ¿era? Sí, que es un informático que acaba de salir de la cárcel por delito informático y entonces el padre de Abril pues le lleva el tema del delito, me acuerdo, acaba de salir de la cárcel y entonces pues está en libertad condicional y también se encuentran ambos allí y allí encontrarán también a una pandilla de personas mayores que pues participan de la biblioteca, pues tienen sus propias reuniones y bueno, en fin, es un dulce de libro. Pues porque si cuento más, pues me llevo el libro por delante y no os hago reseñas, sino que os hago directamente un spoiler, ¿de acuerdo? Pero vamos, este libro, como todos los de Mónica Gutiérrez, porque a mí me encantó también La librería del señor Livingstone, me gustó, y luego El sueño de una noche de teatro estaba bien, pero no me volvió loca, no es tanto como este, por ejemplo, ¿de acuerdo? De modo que de momento estos dos son los que me estoy leyendo para el mes de mayo. Os sigo contando. Bien, ahora voy a hablar del club de lectura, bueno, del libro que estamos leyendo en el club de lectura de mi pueblo, ¿de acuerdo? Se llama El baile del reloj y es de Anne Tyler. Entonces aquí la protagonista se llama Willa
Y el libro se divide en dos partes. En la primera parte tenemos a Willa siendo una niña, con todo lo que le rodea, la figura paterna, materna y su hermana pequeña. Luego, bueno, y le marca un hecho puntual que marca a Willa siendo niña. Luego tenemos a Willa siendo novia de su futuro marido, y también nos marca la forma de ser de Willa. Y por último la tenemos pues ya siendo mayor, teniendo a los niños, teniendo a sus hijos con cierta edad. Y entonces en la segunda parte, sin embargo, nos encontramos ya una Willa que madura, que le han pasado varias cosas en su vida y se tiene que ocupar, o se quiere ella ocupar, de cierto evento. Se quiere ocupar de la exnovia, de lo que le sucede a la exnovia de uno de sus hijos. Y entonces le quiere ayudar a ella, pues por la forma de ser que tiene, de las distintas cosas que le han ido marcando a lo largo de la vida y que le han ido pues moldeando su forma de ser y su carácter. Porque a lo largo del tiempo vemos una Willa completamente distinta. La primera, segunda, tercera no tienen nada que ver ya con lo que es la Willa posterior, ¿de acuerdo? Una cosa que me ha encantado de esta autora, de Anne Tyler, es la profundidad que tiene y que le da a los personajes. O sea, puedes perfectamente empatizar con cualquiera de estos personajes sin ningún tipo de problema. Puede hacer lo que quiera con ellos. La narración que tiene, la narrativa que tiene ella es magnífica. Es magnífica, puede manejar cualquier grupo de personajes incluso, y puedes hacerte una idea de cuáles son cada uno de ellos y de cómo se comportan. Te los imaginas, incluso la forma de vestir que tiene cada uno, no porque ella lo detalle muy, o sea, muy detalladamente, ¿de acuerdo? Sino que lo hace de tal forma que tú puedas, con unos cuantos pinceladas, conseguir imaginarte a esa persona. O sea, para mí es un gran libro, El baile del reloj. Es de la editorial Lumen. Es la editorial Lumen, y Anne Tyler es un premio Pulitzer, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el siguiente libro que quería leeros, ¿de acuerdo? Pero significativos son los momentos que han marcado la existencia de Willa Drake. La desaparición de su madre a los 11 años, pero vamos, una desaparición muy puntual, tampoco no es algo muy fuerte. Casarse a los 21 y el accidente que la dejó viuda a los 40. En cada uno de ellos terminó viviendo una vida trazada por otros. Cuando recibe una llamada inesperada, Willa decide abandonar todo y acudir a la ayuda de la exnovia de su hijo, que ha sufrido un grave percance. La espontánea decisión de cuidar de esta mujer, de su hija de 9 años y de su perro, la llevarán a explorar un territorio desconocido, el de elegir su propio camino. Sí, está bien lo que es la forma de describir el libro, pero vamos, realmente yo hago mucho hincapié en la forma de modelar a los personajes, la forma que tiene de describirlos y de describir el ambiente, de describir todo lo que tiene a su alrededor, de forma que tiene de narrar cada una de las situaciones en las que se van dando. O sea, uno se imagina todo perfectamente. Es para mí maravillosa Anne Tyler. Bien, hoy voy a hablar de otro libro que me he leído en mayo, que son Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes. Este libro pertenece a la saga que escribió Almudena Grandes sobre los episodios de una guerra interminable. En concreto es el tomo cuarto, porque el primero fue Inés y la alegría, el segundo El lector de Julio Verne, el tercero Las tres guerras de Manolita, Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein. Yo he de decir que me los he leído todos menos Los pacientes del doctor García, que me lo he leído ahora, justo cuando empezó la serie, porque me picó la curiosidad de ver la serie al mismo tiempo que me leía el libro. De decir que la serie es un esquema totalmente, un esquema total, una síntesis de lo que es el libro, porque mientras que el libro mete muchísima cantidad de personajes, muchísima cantidad de anécdotas, perdón,
Lo que es la serie, pues va todo de corrido y se dejan muchas cosas sueltas, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hay que tener en cuenta de este libro es que mete muchísima cantidad de personajes que en ocasiones solamente entran para una anécdota determinada o para meternos en un contexto determinado y luego desaparecen. Entonces eso es un poquito complicado porque ya hay suficientes personajes principales como para meter más todavía. Importante es que Almudena Grandes consigue justaponer lo que son personajes reales de los personajes ficticios que salen en la serie. Entonces eso lo hace de una manera increíble. La narración, por supuesto, es de ella, es la típica de ella, que a mí me encanta, ¿de acuerdo? Lo hace maravillosamente, tiene una pluma maravillosa la que tiene ella. Almudena Grandes, la verdad, yo me estrené con ella con Atlas de Geografía Humana hace muchísima cantidad de años y desde luego no la he dejado, sino que he continuado. A mí me ha fascinado los episodios de Una guerra interminable, la verdad es que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo todos esos libros. Y en este caso, los pacientes del doctor García, voy a ir leyendo, voy explicando, ¿de acuerdo? Dice, tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. Realmente Guillermo, como empieza el libro, es pues, trabajando en una residencia, que en este caso mientras están cayendo las bombas de la Legión Cóndor, entonces está trabajando de residente y lo elevan rápidamente en su puesto de médico. Porque es muy bueno y entonces hace también hincapié en esa época en lo que son las investigaciones sobre la transfusión de sangre para que el paciente transfundido no tenga que estar al lado del paciente que está haciendo la transferencia, sino que se puede almacenar la sangre. Entonces de eso también hace hincapié en el libro, cosa que sin embargo no aparece en la serie, sino que es rápido según empieza la serie, pues rápidamente pues le salva la vida a alguien haciéndole la transfusión. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo que está siendo médico Guillermo, pues es bastante tiempo durante el libro, o sea, ocupa bastante tiempo. Luego, claro, cuando entran los nacionales en Madrid, pues tiene que dejar rápidamente de ser médico allí porque lo van a pillar, o sea, un médico republicano trabajando y salvando vidas de los suyos, pues lo van a coger rápidamente y lo van a meter en un campo de concentración, lo van a coger, sencillamente. Entonces tiene que dejar de serlo y gracias a haberle salvado la vida a Manuel Arroyo Benítez, de acuerdo, que es un diplomático republicano, pues le da aviso, le consigue una serie de papeles para que trabaje como administrativo en una empresa de transportes y deje de ser médico, aunque de vez en cuando hace algunos curas clandestinas. Entonces Manuel Arroyo Benítez se ha ido formando a sí mismo hasta llegar al puesto que llegó, que es el otro protagonista principal, hasta llegar a ser un diplomático republicano. Y entonces pues de Manuel y de la vida de Manuel nos habla una barbaridad de tiempo el libro y sin embargo en la serie no hace hincapié en cómo ha llegado a ser hasta allí, cómo ha ido aprendiendo, ha ido formándose hasta ser quien es, ¿de acuerdo? Y Manuel tiene que volver del exilio porque la terminan exiliando a Ginebra una vez para aprender, luego también se va a Argentina y entonces es una persona bastante conocida y tiene que, pues eso, le manda sus cargos que se exilie, pero tiene que volver para hacer una operación bastante importante, tiene que desmantelar una organización clandestina que tiene otro personaje importante del libro y de la serie, que es Clara Stauffer, ¿de acuerdo? Que lo que hace es recoger prófugos alemanes, ¿de acuerdo? Tenerlos en España, conseguirle los papeles, conseguirle una personalidad y mandarlos a Argentina para que se exilien allí. Y entonces darles una personalidad nueva. Entonces realmente Manuel tiene que desmantelar esa misión, esa organización clandestina. Y luego tenemos a otro personaje que es Adrián Gallardo Ortega,
que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, ser voluntario de las SS y participar en la última defensa de Berlín. Malvive en Alemania una vez que se ha terminado la guerra y que han bombardeado Berlín y que ya no queda nada, ¿de acuerdo? Ignorando que alguien quiere suplantar su identidad para huir a la Alemania, a la Argentina de Perón. Sí, entonces al final terminan suplantándole a él con su propio nombre para conseguirle a Manuel también, que una vez que se ha metido en la organización que quiere desmantelar, le han escogido ese nombre y entonces aparece, cuando reaparece en España Adrián Gallardo, pues va en busca de las personas que le han quitado su nombre, ¿de acuerdo? Entonces la verdad es que es otro personaje del que no se hace mucho hincapié en la novela, en la serie, perdón, y sin embargo la novela pues sale en bastantes veces, sale también cuando vivía en el campo, porque se alistó al bando nacional, salen muchísimas cosas. Hay dos personajes que no he mencionado, que son Amparito, que es la vecina de Guillermo, de acuerdo, que tiene mucha trascendencia en la novela. También sale en la película de hecho le dan más protagonismo y sale más protagonismo de Amparico que lo que es en realidad en la novela. Un momentito, por favor, que tengo aquí haciéndome un lío a una de mis gatas, diciéndome que como que pare ya. Pues no paro, espérate. Pues Amparito tiene tiene mucha importancia en la vida de Guillermo. Luego además pasan unos hechos con ella que luego a Guillermo pues le cambian un poquito la vida. Luego también otra de las personajes más femeninas importantes es Meg, que tiene relación con Manolo, que es precisamente la que encuentra y la que se entera de lo que está naciendo, perdón, Clara Stauffer. Entonces es ella la que mantiene todo lo que es la información sobre este personaje, y tiene una relación también con Manolo. Entonces estos dos personajes femeninos tienen mucha trascendencia en la novela y para allá, enana, ¿eh? Y no para, ya, ¿vale? Ya, venga. Tiene mucha trascendencia en la novela y no lo había comentado. Luego las mujeres también cambian, tiene luego, bueno, pasan una serie de cosas con otras mujeres que también son importantes. Lo que pasa es que ya es una vez que pasa el tiempo, ya hablamos ya de los años 50, 60, porque Guillermo se casan, luego Manolo también se casa, Manuel también se casa, cambian su vida radicalmente una vez que ha pasado todo el tiempo de la posguerra y hasta llegar al año 75, la muerte de Franco, que es cuando termina realmente la novela. Empieza en el 37, van pasando unos periodos de tiempo y acaba en el 75. Bien, pues ahora sí he terminado, ¿de acuerdo? Lo que es la película o la serie merece la pena verse, pero ya digo que es muy esquemática en comparación con el libro. Y el libro, por supuesto, merece la pena leerse, porque Almudena Grandes es una grande, realmente. Almudena Grandes es una escritora con una narrativa muy, muy ligera. Ella sabe meterte en el libro de cabeza, te zambulle en la historia, sabe cómo hacer que empatices con los personajes, con cada uno de ellos, utiliza los personajes maravillosamente y sabe muy bien lo que se hace, ¿de acuerdo? Merece la pena leerse, pues, para mi gusto, todos los episodios de La Guerra Interminable como pocos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. El libro que me he leído en mayo ha sido el de Confesiones, de Kanae Minato, ¿de acuerdo? Este libro comienza... bueno, es de la editorial, que no lo he dicho, Nocturna. Este libro comienza con la muerte de una niña pequeña de 4 años en una piscina. No se sabe, o sea, al principio parece un accidente, luego resulta que no es tal cosa. La niña es la hija de una profesora de un instituto. Entonces, ella considera que no ha sido un accidente, sino que ha sido premeditado. Y entonces comienza todo lo que es el libro. El libro está muy bien redactado, se divide en varias partes, en varias confesiones. Cada vez confiesa a alguien, ¿de acuerdo? Al principio nos cuenta el libro
lo que es la primera parte de lo que dice ella y lo que dice en la clase, en la que trabaja, en la que, sin embargo, ella va a dejar de trabajar como profesora después de lo que le ha ocurrido a su hija. Luego se divide en partes, la segunda parte se llama La Mártir, que es la persona que, una de las personas que confiesan. Luego tenemos La Piadosa, y luego El Indagador, y El Creyente. Tenemos varias partes del libro. Bueno, El Creyente y otro más que hay, que es El Evangelista. Entonces, novela negra, porque estamos investigando el asesinato o el accidente de la pequeña, y es muy interesante porque se ve mucho lo que es la influencia que tenemos los mayores sobre los hijos, ¿de acuerdo? Eso se ve bastante, y que hay muchas veces que, sin embargo, esa influencia no es tal, sino, o sea, hay unas veces que sí lo influyen los padres sobre los hijos, sobre su forma de pensar, sobre su actitud. También habla un poco sobre la salud mental. Y vemos también la forma de expresarse de distintas personas y la forma de pensar de muy distintas personas. Es, la verdad, un libro bastante interesante. Aquí la verdad es que tiene muchos giros cada vez que tenemos uno de los cambios de confesiones, porque ya digo que son muchos los que hablan en este libro. Pues es un giro, ¿de acuerdo? Y la verdad es que está bastante bien. La profesora, una de las cosas más importantes de todo, es que cuando está dando clase el último día, pues dice que ella no quiere justicia, o sea, no quiere venganza, sino que quiere justicia para con su hija. Entonces eso es una cosa que declara y que se hace importante a lo largo de todo el libro. Entonces, aquí lo que dice que es una indagación ambiciosa a través de los rincones más oscuros de la naturaleza humana, sobre el daño que los adultos infligen a los niños y la forma en que los jóvenes a veces lo devuelven de una manera perversa y magnificada. ¿De acuerdo? La verdad es que la narración es brillante, no se puede decir otra cosa, y podemos ver una cosa muy importante, que es cada vez que cambia de confesor, por decirlo, o sea, cambia la confesión de uno de los personajes, cambia la perspectiva de la autora con respecto a él. Es capaz de meterse y de hacer que empatices y comprendas cada uno de las confesiones que hace cada uno de los personajes que hace la confesión, y eso es muy extraño que lo haga un autor, y sin embargo esta Kanae Minato lo consigue maravillosamente. Entonces es un libro recomendable, muy finito, ya he dicho que de nocturna, tiene solamente 235 páginas, te lo puedes leer en una tarde. Me lo he leído en una tarde porque va a un ritmo endiablado, o sea, esto es rápido de leer, porque te va metiendo todo el tiempo distintos giros, ya te digo, y entonces con una narrativa que tiene y la pluma que tiene, que es brillantísima, la verdad es que en una tarde me lo pimplé, tal cual, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, y si tenéis alguna cosa que comentarme, me lo comentáis abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado, suscribíos, darle a la campanita y sobre todo al me gusta, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y leed mucho.